Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Un saludo de bienestar para todos y todas. Vamos conectándonos, por favor. No hay avisos de que están esperando, ¿va? No. No va. Vamos a ver. Una consulta. Mire, cuando la reunión Zoom se está grabando, tiene que decir que se está grabando. ¿Verdad que no necesariamente? Pero ahorita ya nos aparece que está grabando. Ah, está grabando. Sí, ya nos aparece. Ok, eso quería saber también porque he tenido problemas en los últimos días. Quería hacerles un aviso. Hoy vamos a hacer un corte evaluado esta semana. Es el primero. Y es sobre un libro electrónico de sociología. Me imagino que ya lo están consultando. Y es sobre el capítulo 2. Ese corte evaluado lo vamos a hacer el día viernes, después de clase. Por ejemplo, ustedes lo harían desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Ese corte evaluado, desde ya les aviso. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si está el compañero o compañera que no tiene grupo, que me mandó un WhatsApp. Quiero saber si está con nosotros. Compañero José, su micrófono. Hay alguien que se ha quedado sin grupo, que me lo comunicó y quería arreglarlo hoy ese día. Vamos a ver, Ruth Alvarado. Sí, yo no tengo grupo. ¿Tú eres la que te comunicaste conmigo? Sí, sí. Hoy en la mañana fue, ¿verdad? Sí. Ah, mira, la compañera no tiene grupo porque se matriculó hasta esta semana. Por eso fue, Ruth. Sí, estaba en otro grupo y hice cambio. ¿De qué grupo se vino? Del grupo 2. Dos. ¿Y por qué se vino? ¿Por qué se Porque cambió? los horarios me quedaban un poquito feos los horarios. Y este me queda mejor. Ok. Voy a compartir una vez más la nómina de los grupos para que la compañera se pueda incorporar a un grupo en donde pueda. Yo creo que hoy habíamos quedado cabal. Ajá, Ismael. Sí, licenciado, fíjese que nosotros tenemos un espacio, porque la otra día le comenté que nos faltaban, así que con ¿Qué gusto grupo son recibimos a la ustedes? compañera. ¿Cuál? Es número 5, número 5. Pues aquí yo estoy viendo que tienen 6. No, no estamos tal cual ahí porque se nos fueron 2.
Se salieron de... Se me va a desconectar la llamada, pero sí, se salieron dos integrantes. Vaya, entonces aquí podríamos incorporar a la compañera. Sí, claro, con gusto. ¿Cómo? Sí, con gusto, con gusto. En el grupo número 5, donde supuestamente estaban Hernández, López Aguilar, Marín Cruz, Márquez Díaz y Marroquín Galdames, Martínez Cáceres. Hoy por hoy, ¿quiénes son los que están? ¿Quiénes han quedado? Para así de un solo reformamos esto. Sí, quedamos Martínez Cáceres, quedamos López Aguilar y no tengo los nombres guardados de las otras dos personas. Si quiere, déjeme confirmo. Pero sí, se salieron dos. Se podría unir a nuestro equipo. Vale, entonces, ¿estás de acuerdo, compañera? Sí, sí. ¿Vas a trabajar con ellos? Te voy a incorporar. Dame tu nombre completo, por favor. Ruth Natalie Alvarado García. Alvarado García, Ruth Natalie. Alvarado García. Alvarado García. Ruth Natalie. Ruth. Así, ¿verdad? Con H. Natalie. Sí. T-A. T-H-A. T-H. ¿Así? ¿Así? Así. Vale, entonces vas a trabajar con ellos. Bueno, gracias. Bueno, en la otra situación, sí, Hugo y José, ¿qué nos cuentan? Hola, buenas tardes, licenciado. Sí, buenas. Perdón por el nombre, no me había fijado que era la cuenta de mi hermano, pero yo ahora me comuniqué con usted en la mañana para decirle lo mismo en el grupo, pero me comuniqué con ellos y me tocan en el grupo 4. O sea que tú no eres Ruth Natalie. No, soy Andrea Beatriz. Aquí estoy en el número 4. Andrea. Ujú. Bueno, y usted me dijo que lo tenía. No, es lo que pasa es que no había verificado porque los links y los documentos que aparecen en en lo que es la plataforma del campo virtual no me aparecían, no los podía ver. Entonces ahora que lo volví a descargar y volví a cargar y así, entonces ya me salieron y me pude comunicar con el grupo que es Vale, pues entonces ya está incorporada. Qué bueno. Ok, gracias. Bueno, Hugo, Andrés. ¿Qué pasó, Hugo? Hugo, Andrés. ¿Qué te pasa? Bueno. Entonces ya no hay mayores asuntos que arreglar con grupos. ¿Ya no? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado a este nivel, en el marco conceptual de la sociología. Yo quiero decirles que no son todas las categorías sociológicas que nosotros podríamos apreciar. Hay más categorías. Así que, por favor, ténganlo muy en cuenta. Ténganlo muy en cuenta. Las características de estas categorías y de la sociología misma es que ustedes pueden encontrar esas categorías sociológicas de análisis en otras ciencias sociales, por ejemplo, la antropología, la ciencia política, incluso la psicología. La pueden encontrar, esas mismas características.
también van a encontrar que la sociología, hay toda una tipología. Bueno, la sociología médica viene a ser una tipología, es parte de esa tipología de sociología. Bien, aquí quiero que tomemos en cuenta ya pues de lleno los contenidos de la asignatura, porque estos contenidos son los que nos van a dar fundamentos para las futuras actividades evaluadas. Por ejemplo, hay una actividad evaluada. Disculpe, licenciado. Que es una práctica. ¿Sí? ¿Quién habla? Yo, fíjese que nos habíamos quedado en el estatus social. Correcto. Dentro de las categorías de análisis. Sara. ¿Sí, Sara? Buenas tardes. Buenas tardes. Solo Vamos a disculpe ver. que Cámara activa, por favor. ahorita voy. Solo quería comentarle que Natalie, la que acaba de mencionar sobre los grupos, iba en el grupo 1. Y a nosotros ya nos faltaba un integrante, entonces quedamos aún menos. Pero ella ha solicitado cambio. Ajá, pero bien raro porque ya incluso teníamos el grupo en WhatsApp aparte y no nos comentó nada. Entonces, no sé si habrán otros compañeros que se unan a nuestro grupo porque nos faltarían 2. Se han quedado con 4. Sí. No. Sí, perdón, sí, con 4. Pueden trabajar. Y muy bien. Así que no creo que vayan a tener problemas. José y Majel. ¿Qué posibilidades hay de unificar un solo grupo? ¿Cómo fue? No te oí bien. Perdón, decía que cuál era la posibilidad de unificar un solo grupo. Porque como han quedado así varios grupos. No, o sea que, mire, 6 lo máximo, pero yo considero que un grupo de 4 puede trabajar. Oh, ya. A eso me refiero. 4 integrantes, ¿quién puede ejecutar cualquier actividad evaluada colectiva? Enterado. Licenciado, aprovechando el espacio. Ya, vos tenés ahí el ruido. Ay, perdón. Creo que sí. ¿Ahora? Hoy no, vale. Adelante. Sí, a ver, le decía, ahora estaba viendo la planificación y pues ahora aparece una práctica. Y pues, Sí, al final de la clase, del contenido de la clase. Vaya, sí, entonces, ok, sí, porque es que nos han quedado como dudas al respecto de cómo iba a ser eso. No, ahí está el instrumento que vamos a usar. Solo que tienen que tomar en cuenta es la clase que se desarrolló, y a partir de esa clase y lo que vimos en esa clase, ustedes tienen que trabajar esa práctica. Okay. ¿De acuerdo? Enterado, gracias. Acuérdense que estuvimos hablando, les estuve explicando en qué consiste esa práctica. Bien, entonces estamos aquí con estas categorías de análisis. El compañero aquí me acaba de recordar que nos habíamos quedado con algunas categorías como rol social, que se refiere al papel, a los papeles que uno desempeña en las relaciones sociales cotidianas. Estos roles sociales pueden estar en función del tiempo y del espacio. Por ejemplo, ustedes en la familia, ¿qué rol tienen? ¿Qué rol juegan? El rol de hijo. Podría ser que son también el rol de hermano mayor. Y usted va a encontrar pues que también hay otros roles con los que ustedes se va como a vincular. Por ejemplo, el rol de papá
mamá, etcétera. Entonces, son los papeles, son las funciones que uno asume en las relaciones cotidianas según el tiempo y el espacio. Resulta que nosotros somos tiempo y espacio a la misma vez. Ahorita ustedes están en la universidad y están ocupando un espacio y un tiempo para realizar una actividad que es su formación académica. Pero quiero ver, a las 7 de la noche ustedes van a estar en su casa, me imagino. Y ahí ustedes van a ejecutar también siempre roles y estatus, pero en distintos tiempos y espacios, que es la familia. Se va usted después a la iglesia y ahí también usted ejerce rol y estatus. Entonces somos una diversidad de roles y de estatus. Entonces, la sociología también analiza eso, estudia eso, todos esos roles que uno juega, todos esos estatus que uno asume, también son motivo de estudio de la sociología. Aquí está también otra categoría llamada cultura, que es todo lo que el ser humano produce en términos materiales e inmateriales, como el arte, la producción intelectual, pero también la producción material, ahí va incluida. El folclore como una manifestación de una concepción del mundo que podría ser hasta primitiva, pero también moderna o posmoderna. Ahora bien, con la cultura hay que tener mucho cuidado, porque es todo. Es la plataforma, es una plataforma básica de la vida. ¿Por qué le llamamos plataforma a la cultura? Porque de ahí pueden emanar muchas decisiones, muchas manifestaciones, muchos sueños, muchos temores, etc. La cultura. Entonces tiene también una importancia, yo diría, capital en el estudio de la sociología. Las relaciones humanas sociales, las relaciones interpersonales que influyen en el comportamiento individual, es dirigirse al otro con el fin de lograr una interacción. Ahorita estamos nosotros en el ámbito de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer una necesidad. Tenemos un fin, que es la formación académica en una carrera. La sociedad, población o colectividad asentada en un territorio delimitado cuyos miembros comparten cultura, identidad, continuidad colectiva, así como relaciones económicas, políticas, afectivas en base a una organización y estructura social. La sociedad, aquella formación social en la cual estamos inmersos en todo momento, en toda circunstancia. Estamos en la sociedad. Entonces, la sociedad es una categoría de análisis que explica y que justifica. No solo explica, sino que justifica también. La sociedad. Aquí está otra categoría de análisis muy importante para la sociología y las ciencias sociales, que son los hechos sociales. Toda manera de sentir, pensar y obrar capaz de ejercer sobre el individuo una coacción exterior o que es general dentro de la extensión de una sociedad. Ejemplo, las creencias, las prácticas, los movimientos sociales, los movimientos de opinión, políticos, religiosos, suicidios, formas y número de construcción, natalidad, etc. Aquí hay un sinnúmero de aspectos del ser humano y que los hechos sociales tienen una incidencia. Los hechos sociales tienen un impacto colectivo. Tienen un impacto colectivo, pero también individual. Por ejemplo,
Aquí mencionan un fenómeno social muy complicado, que es el suicidio. Alguien se puede quitar la vida por influencias de un grupo o de unos grupos. Puede realizar ese acto influenciado. Entonces, los hechos sociales también hay que tener en cuenta, vistos como cosas, dice Durkheim, en el sentido que son externos a nuestra voluntad. Y que nosotros no nos queda más y obedecer o ser o articularnos a esos hechos sociales. Ojo con eso. Por ejemplo, la pandemia, un hecho social, ha sido un hecho social de los últimos 3 años, que nos tiene todavía influenciados. Ha incidido grandemente en nuestras vidas, a tal grado que hoy, pues, si no podemos salir allá afuera, si no vamos con mascarilla, tomando distancia, etcétera, etcétera. Entonces, es un hecho social la pandemia COVID. La guerra que está viviendo Rusia y Ucrania también viene a ser también un hecho social. Un país dislocado, resquebrajado, que incide grandemente en la población, especialmente los vulnerables, los débiles. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Le invito a que lo haga. ¿No? Bien, vamos a proseguir. Aportes de los exponentes de la sociología clásica. Yo quisiera comenzar la temática esta diciendo lo siguiente, que la sociología clásica es como diríamos, es el comienzo de todo un discurso en torno al origen, surgimiento y desarrollo de una ciencia social llamada sociología. Entonces, cuando querramos explicarnos la historia de la sociología, hay que remitirnos a la sociología clásica y específicamente de Augusto Comte. Augusto Comte, que es este señor que estoy señalando aquí. Él muere en el siglo XIX. Muere en 1857, pero dejó un legado llamado sociología. Bien. Sara Ayala, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? ¿No está con nosotros, Sara? Bueno. José Ismael, ¿me podría leer esta diapositiva? Sí, claro. Dice Auguste Comte, 1798 a 1857. Es considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de la gravedad y de su doctrina es la ley de los 3 estadios. Solamente ya formulada en las obras de su juventud, en ella se contiene la crítica a la religión y a la metafísica y a la declaración de su positivismo. Bien, este es Comte. Es en verdad el fundador de la sociología como ciencia. Va a ser Comte el que le va a marcar el carácter científico a la disciplina llamada sociología. Comte de profesión era ingeniero mecánico. Él en un primer momento a la sociología le llamó física social. ¿Por qué? Porque su formación de ingeniero, pues, lo exhortaba, pues, a usar, digamos, categorías de análisis propias de la ingeniería mecánica. Entonces, por eso que él, en un primer momento, a la sociología le llamó física social. Si ustedes escudriñan más que todo la bibliografía que pueden encontrar, que es mucha,
abundante, buena. Y que Comte también va a ser todo un corpus teórico, todo un cuerpo teórico, marco teórico también, y que le va a tomar prestado a las ciencias duras y a las ciencias naturales muchas categorías, muchos conceptos. Si usted lee a Comte profundamente, va a encontrar que a esa física social él le atribuía dos formas de manifestarse. Una es la estática social, y la otra es la dinámica social. Entonces, estática y dinámica son propias de la ingeniería mecánica. Son categorías de análisis propias de esa disciplina. Pero como él era ingeniero, pues, entonces él empezó a retomar categorías de análisis propias de las ciencias naturales y también de las ciencias físicas. De las ciencias físicas. Así que vaya esa aclaración. Él es el fundador de una corriente filosófica llamada positivismo, que más tarde se le iba a llamar positivismo lógico. Pero ¿en qué consiste el positivismo lógico? Más que todo el positivismo. ¿Qué vamos a entender positivismo? Algo que también inició Augusto Comte. Augusto Comte decía, mire, para conocer al pensamiento, a la sociedad y a la naturaleza, hay que partir del hecho. De cualquier hecho, el que incumbe, perdón. El hecho que incumbe, a partir de ese hecho, es que hay que comenzar a conocer y a producir conocimiento científico. Partimos del hecho, no de suposiciones, no de especulaciones, no de mitos. El hecho es como el referente fundamental para empezar a explicarnos la realidad y empezar a hacer conocimiento científico. Mire, tiene razón. Sí. El partir del hecho. Entonces, considerar la relación con la realidad de esa manera es lo que a Comte le va a llamar positivismo. Más tarde va a leer usted y va a aparecer el término positivismo lógico. Pero el positivismo, en un primer momento, plantea de que todo esfuerzo por conocer la realidad, tenemos que remitirnos al hecho, a un hecho, el que incumba, es decir, el pertinente, el que incumbe, sea económico, sea político, sea social, sea tecnológico, etc. Si incumbe, entonces hay que investigar. ¿Qué quiere eso de esto de incumbe? Que me llama a mí, como cientista social, a tener una relación con el hecho, de una forma distinta a la que podría tener pues, el ciudadano o el ser humano común. Algo que también llama la atención es lo siguiente: el centro de gravedad de su doctrina es la ley de los 3 estadios. Y ya lo vamos a ver más adelante. Los 3 estadios a los que se refería Comte eran el primer, él lo ubicaba como en una pirámide. En la base de la pirámide, él identificaba el estadio ¿qué? Teológico. El estadio teológico en donde prevalecen las ideas divinas, la idea de alguien divino, la existencia de alguien divino, de una deidad,
Y él atribuía que en esa fase teológica es donde predomina el conocimiento teocéntrico, basado en la existencia de Dios. Y él le adjudicaba esa fase metafísica porque antes de la revolución industrial en la Europa del siglo XVII, XVIII y XIX, prevalecía lo que llamábamos el teocentrismo. Entonces, dice Comte, resulta que todas las ciencias que han existido han pasado por esta fase o han tenido esta fase, la fase metafísica, para llegar a ser lo que son. Luego viene la etapa metafísica. Primero lo teológico, después lo metafísico, que es también más allá de lo físico. Las ideas de lo físico, pero más allá de lo físico, es la metafísica. Entonces, pasar de lo teológico a lo metafísico. Luego llega a la cúspide, o sea, la punta de la pirámide. Y esa es la etapa, la fase positivista, que es la fase científica, donde se produce conocimiento científico. Entonces, son los 3 estadios. Los aportes de Comte: haber fundado una ciencia de la sociedad, es decir, la sociología. Ese es el principal legal aporte. Ese es quizás algo que lo va a identificar a él en el concierto de la intelectualidad del siglo XIX. El haber fundado una ciencia de la sociedad, es decir, la sociología. Luego viene la política positiva, que es lo que estábamos hablando. La política positiva, que no es nada más que su positivismo. Es el positivismo del que estábamos hablando. Después de una ardua labor de modificación de su producción intelectual, lo llevó a formular los cimientos de otra disciplina, cuyos fundamentos fundamentales son: debe existir un gobierno para que exista una sociedad, y un poder espiritual que no esté comprometido con lo temporal o de turno, para que le dé dirección y cohesión a lo político. Bueno, Comte tenía una idea noble de la política, cuando dice que debería de existir un gobierno, o sea, alguien que administre, alguien que dirija, alguien que oriente, alguien que conduzca. Y ese es el gobierno, para que exista una sociedad ordenada, obviamente, armoniosa, consensuada, y un poder espiritual. Un poder espiritual que no es más que la materialización de valores y no de antivalores, como ocurre hoy en día en la sociedad. Por ejemplo, en la sociedad salvadoreña prevalecen los antivalores y no los valores. Tengamos cuidado con eso. Resulta que Comte va a ser también alguien que va a influenciar mucho el origen de las ciencias políticas. Comte se le atribuye también el haber fundado una religión de la humanidad. Propuso un sistema religioso que no contara con aspectos sobrenaturales, así como tampoco con un Dios. El objeto de adoración en su credo eran los mismos seres humanos. Y para cumplir con su dogma se debía amar, conocer y servir a la humanidad. Esto va a ser quizás el fundamento de la religión que va a fundar Comte. Y él le va a llamar la religión de la humanidad.
llama la atención que él dice que esa religión consistía en un sistema religioso sin aspectos sobrenaturales. O sea que era atea, era una religión atea. Y la no existencia de un Dios. El objeto de adoración eran los seres humanos. Y si queremos hablar, pues, un ejercicio digno de esa religión era amar, conocer y servir a la humanidad. Esa era la religión que él propuso, fundó. Aquí viene lo que yo les hablaba hace unos minutos, las 3 etapas de la ciencia, las cuales se refieren a las etapas evolutivas que deben de seguir todas las disciplinas científicas. En la primera etapa, también conocida como teológica, se busca una causa primaria. En la segunda, llamada metafísica, se busca la esencia. Y en la tercera, o positiva, se establecen los parámetros de la ley. Para Comte, toda disciplina que se quiera convertir en ciencia debería o pasa por desarrollar estas 3 etapas. Incluso les decía, también para la existencia humana. La existencia humana también tiene que desarrollar estas 3 etapas también. O sea que ustedes, yo, tenemos que desarrollar para Comte. Esas 3 fases, la fase teológica, la fase metafísica y la fase positiva. Para nuestra vida. Retomarlo para nuestra vida. No sé si hay alguna pregunta con respecto a Comte. Estamos hablando del fundador de la sociología. Y ahí viene otro amigo muy íntimo de él, que se llama Emilio Durkheim. Creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, del siglo XIX, publicando las reglas del método sociológico. Ahí empieza ya también un aporte muy particular de alguien, el de Emilio Durkheim, francés también, y él va a construir las reglas del método sociológico. Es un libro pequeño que habla sobre las reglas del método sociológico. En el año de 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología, llamada El Año Sociológico. Aquí está en francés. Esto quiere decir Año Sociológico. Bien. Durkheim fue el mayor proponente de la estructura funcional. Bien, el estructural funcionalismo como corriente histórica sociológica propone también el estructural funcionalismo. Por eso es que se le considera una corriente teórica fundacional para la sociología y también para la antropología. Si usted platica con personas que tienen ya una labor dentro de las ciencias sociales bastante definida, va a poder hablar de ellos en el sentido de que, mira, la teoría crítica hoy no tiene capacidad, puede ser, de explicarse los fenómenos de la realidad. Bien, así que veamos pues que Durkheim va a ser también uno de los principales creadores de la sociología clásica. Bien,
Durkheim fue el mayor proponente de la estructura funcionalista, una corriente teórica fundacional tanto para la sociología como de la antropología. Según su visión, las ciencias sociales deben ser puramente holísticas. Esto es, la sociología debería de estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en acciones específicas de los individuos. Resulta que Durkheim era proclive a los análisis con noción de totalidad, ¿sí? Integrales, holístico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir holístico. A ustedes es posible que ya les estén hablando de la medicina holística. Entonces, ¿qué vamos a entender por eso de holístico? Que es integral, que es incluyente también. Bien. ¿No hay preguntas? ¿Right? Bien, los aportes hechos por Karl Marx a la sociología y a las ciencias sociales. Este es un contemporáneo. Es un contemporáneo porque en tiempos de Comte ya Karl Marx andaba también planteando su tesis filosófica sobre el desarrollo del capitalismo en el mundo. De tal manera que hay que destacar un dato muy curioso. No fue sociólogo, sino que fue filósofo, fue economista, etc. Lo extraordinario en su producción intelectual es que se encuentra plasmada toda una sociología de la historia de la humanidad y del capitalismo, concretamente. Bien. Ahí tenemos cómo Marx también tuvo un aporte sustantivo a la corriente, a una de las corrientes sociológicas básicas, en este caso de la estructura funcionalista. Bien, resulta que Marx no era sociólogo, era filósofo, no era sociólogo, era filósofo y también abogado. Marx. Sin embargo, pues él va con su creatividad e imaginación, va a ir creando categorías de análisis que son de un gran aporte para ahora. Bien. Vamos a tratar pues de cubrir el mayor contenido posible. Los aportes hechos por Karl Marx a la sociología y a las ciencias sociales. Veamos, aunque no fue sociólogo, sino filósofo y economista, lo extraordinario en su producción intelectual es que se encuentra plasmada toda una sociología de la historia de la humanidad y del capitalismo concretamente. Así que es una exhortación. Es una exhortación. Cómo empezó a hablar con los problemas de los problemas grandes, de los problemas de la gente y no necesariamente del hombre. Entre sus aportes a la solución de la sociología destaca. Bien, el concepto y la categoría de lucha de clases. Esto fue acuñado por primera vez por Karl Marx, el cual configura una explicación o lectura del movimiento de la sociedad
en el sentido de que los seres humanos en determinadas condiciones históricas entran en relaciones las cuales los hacen diferenciarse en clases sociales, en donde cuajan los intereses y necesidades intermateriales y espirituales, para juzgarse conscientes de un tiempo en el cual nosotros vamos a tener que decir y que ese pensar, sentir y actuar se debe pues a un esfuerzo existencial y vivencial que va necesitando pues del conocimiento pleno. Otro aporte fundamental de Karl Marx a la sociología. Y consideramos que es quizás la cátedra más prometedora de eso. La teoría social del conflicto. Es quizás uno de los mayores aportes de Comte, además de, si usted quiere, después de fundar a la ciencia de la sociedad. Bien. Entonces, otro aporte va a ser la teoría social del conflicto. Ocurre que pueden haber teorías sociales del conflicto, pero idealista. Esta no va a ser idealista, esta va a ser materialista. La organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. La existencia de los problemas en los más distintos niveles de la sociedad, ya sea el económico, sociales, etcétera, inmediatamente se explican a partir del principio de la mesa que nos incumbe. Bien, esto es con respecto a Karl Marx. Bien, pero hay otro señor muy importante también para la sociología y que tuvo un modo de ver, un modo de explicar propio de la sociología, y ese es Max Weber. Max Weber y los aportes a la sociología. Veamos quién me puede leer esta diapo. Catherine, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Catherine Rivera, por favor. ¿Sí me escucha? Algo lejito, no te puedes acercar. Es que la cámara es mi micrófono también, entonces por eso es que se escucha bien lejos. Pero te escuchamos bien lejito. Tal vez podrías acomodar eso mejor. Ahora, Hoy sí, súper. Max Weber y los aportes a la sociología. Cabe destacar en primer lugar en que es el creador de la sociología comprensiva. Y en su propuesta encontramos conceptos que permiten hacer un análisis novedoso y comprensivo de las relaciones humanas, como el tipo ideal, el poder, la burocracia, entre otros. Muchas gracias. Hace unos minutos dije de que él, en una forma muy peculiar, va también a empezar a hacer teoría sociológica. Llama la atención de que también él funda una sociología, un tipo de sociología. En este caso, la sociología comprensiva. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste esa sociología. Entre paréntesis está la palabra comprensiva, está comprensiva, con H intercalada también. Es lo mismo que sucedió o que sucede con la aprehensión, que también con H intercalada significa algo más profundo, algo más
digamos, más elaborado. Más elaborado. Entonces la comprensión para Max Weber era muy importante. Muy importante. Comprender la realidad para sacar inferencias, para sacar conclusiones. Entonces, pero dice, como dijo la compañera, o como leyó la compañera, encontramos conceptos que le van a permitir hacer un análisis novedoso y comprensivo, obviamente, de las relaciones humanas. El tipo ideal. Resulta que en los seres humanos deben de configurar, o debe de haber una preocupación por configurarse tipos ideales. El ser médico podría ser un tipo ideal. ¿En qué sentido? De ser servidores, de ser profesionales disciplinados, de ser profesionales también organizados en su trabajo, en su quehacer. Ese es un tipo ideal. El problema de los tipos ideales, y esto quizás no lo trató mucho Weber, es que los tipos ideales inmediatamente chocan con el cómo son en verdad. ¿Sí? ¿Cómo son en verdad? Entonces, recuerden que estoy hablando de un tipo ideal, el de los médicos y médicas, pero es un ejemplo, por favor. El tipo ideal de un profesional de la medicina, sea disciplinado, sea organizado, profesional estoy hablando, organizado, disciplinado, servidor por excelencia. Ese es un tipo ideal. Los tipos ideales plantean la configuración de relaciones humanas que humanicen y no deshumanicen. ¿Sí? Ojo con eso. Y ahí sí tiene razón. Ahí quizás está el verdadero aporte, que los tipos ideales deben ser todos aquellos perfiles, llamémosle así, aquellos perfiles que humanizan al ser humano, humanizan a la sociedad. Repito, este es un ejemplo, el tipo ideal, el profesional de la medicina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podríamos considerarlo un tipo ideal al profesional de la medicina, así como lo he expresado, a partir de 3 características? Altamente servidor, altamente organizado y altamente disciplinado. ¿O creen ustedes que caben más? ¿Qué dices tú, Daniel Alfaro, al respecto? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Estamos hablando de la propuesta de Max Weber, de la propuesta sociológica de Max Weber. ¿Por qué no te lees la diapositiva, por favor? Esta que tenemos enfrente. Debe destacar en primer lugar en que es el creador de la sociología comprensiva. Sí, y correcto. En su propuesta encontramos conceptos que permiten hacer un análisis novedoso y comprensivo de las realizaciones humanas. De las relaciones humanas. Relaciones humanas. Sí, como el tipo ideal, el poder, la burocracia, etcétera. Entonces, estamos hablando del deber ser de un profesional. Cabe destacar que esto también va para cualquier profesión, no necesariamente para los médicos y médicas. Entonces, ¿consideran ustedes que el tipo ideal del profesional de la medicina podría ser ese? No sé qué me dirían ustedes. Fabio Leilud, ¿qué dices tú? Pues la verdad a mí me parece ideal desde un punto de vista respetable, ¿verdad? En el que todos no agredimos los pensamientos de otros y no comprendemos el porqué de todas las cosas.
Y la verdad me parece, como usted dice, ¿verdad? Altamente servidor, es decir, ¿qué podemos decir? Amable, presta atención, entre Empático, otras cosas, ¿verdad? Después el empático, organizado. no ser indolente. Ujú. También molesto, podría ser otra palabra. Sí. Molesto, porque hay Ajá. personas de que no escuchan la opinión de los demás Solo y ellos prefieren hablan. hablar ellos, exacto. Después lo altamente organizado, que podría decirse que es sistematizar en otras palabras, puede tener métodos o teorías que podrían ayudar más al, en la sociología en sí. Entonces, Max Weber aporta eso. Yo creo que esto del tipo ideal es uno de los aportes más importantes. De cómo desde un modo de ser, ojo, desde un modo de ser. Porque el ser médico es un modo de ser. Es un modo de ser, por ejemplo, en el mundo del trabajo. Entonces, dice Weber, desde allí usted debe de responder a un tipo ideal. A un tipo ideal. Y ese tipo de ideal debe de rendir ciertos requisitos. Y es lo que dijimos. Altamente servidor, ¿sí? Organizado, disciplinado. Y ustedes le pueden agregar otro. Le pueden agregar. Entonces los tipos ideales para Max Weber son aquellos por medio de los cuales nosotros podemos clasificar desde una postura comprensiva, ojo, comprensiva a los seres humanos. Pero ocurre que también él habla del poder. ¿Sí? Y fíjense que en Max Weber vamos a encontrar un concepto de poder. ¿Qué es el poder? Dice Max Weber. El poder es aquella capacidad de influenciar otras voluntades. Esa es la capacidad de influenciar con mi modo, con el pensar, sentir y actuar a otras personas, a otras voluntades. Imagínense, poder. Eso es poder. Pero ¿qué nos va a decir Max Weber? Miren, démosle otra dimensión al poder. Que no sea el poder aquella forma de sobreponerse sobre los otros. O de tener sometido a otros. Sino que démosle otra dimensión. El poder como servicio. Aquella capacidad en la cual a través de la administración de recursos uno distribuye, tiene capacidad de distribuir, capacidad de decisión y por lo tanto el poder no se va a traducir en represión, en opresión, sino que se va a traducir en servicio. En servicio. El poder. Formidable, eso es maravilloso. Es que el poder no es malo en sí mismo, cuando es servicio. El problema es cuando utilizas el poder en función de tus intereses o de tu grupo y sometes a los demás. O te aprovechas de los demás. O los recursos que deberían de ser orientados para los demás, te los quedas. Te los quedas y entonces, ¿a qué nivel llegas? Al nivel de la corrupción. Weber le daba una dimensión comprensiva al poder. El poder como servicio también. Entonces, este es como un llamado de atención a los que se dedican a la política. Y aquí como que, si nos remitimos a Max Weber, podríamos rescatar a la política.
y dejar aquella mala fama que tiene la política, al menos en sociedades como la nuestra. La gente dice, yo no me meto en política, ¿se han fijado? Jefferson Mejía, ¿ya has escuchado esa expresión tú? ¿Ya has Perdón, no lo escuchado escuché decir muy a la bien. gente? ¿Ya has No lo escuché escuchado muy bien lo de decir a la la expresión. gente en la calle, no me meto en política? Ah, sí, ¿Sí va? sí, sí. ¿Por qué va? Porque el político cuando llega al poder abusa. Entonces, Weber, desde su perspectiva, va a decir, no, convirtamos al poder en servicio. ¿Por qué va? Porque Licenciado, ¿sí? fíjese que yo tengo un pensamiento con eso que está diciendo, el servicio y Correcto. el poder. Yo pienso que si una persona o alguien que está encargado es servicial, no es poderoso. Si alguien tiene poder, no puede ser servicial y viceversa. Bueno, ¿ya terminaste? ¿O ibas a Sí, decir algo más? eso, que no estoy de acuerdo en eso de usar el poder para ser servicial. Eso. Estamos hablando de la posición de Weber, Max Weber. Y Max Weber va a hablar de una doctrina sana del poder. ¿Sí? O sea, su posición es sana. No, es que el poder no es malo en sí mismo, si lo convertimos en servicio. Porque eso es posible. No sé quién fue el que acaba de hablar. Yo fui. Enrique. Sí, yo pienso que él es muy idealista. Eso es lo que yo pienso. Es muy idealista. Bueno, se vale soñar. Aquí No, nosotros. sí, se vale, sí, se vale. Soñar se vale. Y es Es cierto, porque no todas las personas pueden respetar tu punto de vista. Correcto. Que hay límites. Mire, si algo de algo que sí debemos de estar conscientes nosotros en esta asignatura, es que lo humano es bien complicado, es bien complejo. A tal grado de que hay excepciones, ¿va? Hay excepciones, Enrique. Claro, ¿va? Lamentablemente, el ejercicio de la política y de lo político en nuestros países siempre ha sido una verdadera decepción, ¿va? Miren, a mí una anciana en el bus me dijo, porque yo uso el transporte público. ¿Sabe lo que me dijo una anciana? Como de 80 años. No, me dijo que los políticos son como los guineos. Y eso, ¿por qué? Porque siempre salen torcidos. Sí me dijo. Entonces, hay toda una lectura, hay toda una narrativa de desprestigio para lo político. Y ahí cabe lo tuyo, Enrique. Ahí es donde cabe lo que vos estás diciendo. Y no tenés la culpa de que penses así. No tenés la culpa. ¿Cómo? O sea, el hecho que vos digas de que esto es imposible, que esto no es posible en un país Pero como es que es imposible. ¿Qué sociedad ha visto usted democrática en la que la gente que está en el poder ha sido benevolente con la gente? Siempre ha sido así. Claro, la historia se ha encargado de demostrar eso que vos estás diciendo. Exactamente. Por ejemplo, no me quiero meter no me quiero meter mucho, pero por ejemplo, en el socialismo, por eso no funciona, porque al final siempre el poder corrompe a las personas, porque no existe esa, ¿cómo se llama la palabra de la que estábamos hablando? Ese usar el poder para el servicio. Para el servicio, o sea, es muy difícil, es difícil. Bien,
Las personas siempre, o sea, de una u otra forma nos corrompemos con el poder. Y al Correcto. final nosotros lo vamos a usar a nuestro beneficio. Es el chiste de ser humanos, los errores Correcto. de Bueno, pensamiento. repito, lo humano, en lo humano vas a encontrar la excepción sobre la regla. La regla es que el poder es sinónimo de corrupción. Es la regla. Es la regla. Pero la excepción sería servicio. Servicio hacia los demás. Algo que tú, en realidad, pues, tú no lo crees, no lo ves y tenés razón. A lo que quiero llegar es que aquí nosotros estamos rescatando a Max Weber, por favor. ¿Sí? Max Weber con su, digamos que Max Weber lo que propone es un deber ser. ¿Sí? Es un deber ser. Porque el ser choca. ¿Qué quiero decir con esto del deber ser? ¿Cómo deberían ser los políticos y las políticas en un país como el nuestro? Deberían de ser servidores. Deberían de ser justos. Deberían de buscar la justicia social. Deberían de gobernar con equidad, con igualdad, promover la igualdad, con promover el bien común. Ese es el deber ser. Pero el ser, ¿cuál es? ¿No? Es todo lo contrario. Claro, ustedes tienen la razón porque la historia, y ustedes lo están viendo con sus propios ojos todos los días, que es así. Es todo lo contrario. Pero aquí, en esta cátedra, nosotros estamos haciendo un rescate de lo que Max Weber, estamos hablando de 1870, hace más de 100 años. Pero alguien como Max Weber ya planteaba eso. Ahora bien, es bien preocupante cuando decimos, mire, eso es imposible. Y es cierto, porque los humanos somos los primeros en ser obstáculos. Ser obstáculos. De que algo como lo que proponía Max Weber se deba. Entonces es imposible. Y hasta el grado que ustedes acaban de manifestar digamos, ciertos apelativos como utópicos. ¿Sí? He entendido la utopía como aquel lugar imposible de ser materializado. Esa es la utopía. Pero yo solo me pongo a pensar en lo que nos dice Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, ya murió también. Y hombre, mire, si no nos proponemos utopías en la vida, entonces, ¿de qué vale? No vale la pena entonces vivir. Si no nos proponemos utopía. Vamos a ver, vamos a definir lo que es utopía. Distanciémonos de lo que dice Tomás Moro de utopía. Si ustedes escudriñan, Tomás Moro fue el que acuñó por primera vez el término utopía. El término utopía. Y entonces él decía, utus, no, pía, lugar. Un lugar imposible de ser materializado. Esa es utopía. Pero dice Eduardo Galeano, mire, retomemos el término utopía y redefinámoslo. Yo la utopía la propongo, dice Eduardo Galeano, como aquella dinámica en la cual yo me acerco al horizonte marino y empiezo a caminar, me meto al agua y empiezo a caminar, y el horizonte marino nunca lo alcanzo. Ustedes ya han visto, cuando han ido al mar, han visto el horizonte marino. Perfectamente recto, horizontal.
Pero en la medida que tú te quieras acercar, nunca lo vas a alcanzar. Nunca. Y el problema es que te puedes ahogar, ¿no? Queriéndolo alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que dice Eduardo Galeano, no Max Weber? Es que la utopía es la lucha constante por un ideal. Esa es utopía. Lucha constante, trabajo ¿No piensa constante. que sería contraproducente? Claro que es que, por eso le digo, tenemos un mal ejemplo allá afuera. Yo sé que ustedes tienen ese mal ejemplo. Y por eso es que están diciendo todo lo que dicen. Yo no los culpo. Créanmelo, yo no los culpo. Pero mi pregunta, o sea, ¿usted qué posición tiene con siempre buscar una utopía? ¿Si está de acuerdo o no? Voy a decir lo siguiente. Uno en la vida, si no se plantea utopías, al menos en ciencias sociales, no tiene razón de ser. Yo estoy desencantado con lo que pasa en El Salvador. Soy una persona desencantada. Pero como yo no puedo darme por vencido por un grupo de fascinerosos, no puedo caer en la trampa de ellos, porque eso es lo que quieren ellos, que uno desfalle. Pero yo, que tengo una dirección que me dice, mira, a pesar de todo lo malo, a pesar de todo lo contraproducente que pueda ocurrir, hay que ver con esperanza que este país puede salir adelante. Piense que en el 1997, el siglo pasado, hubo un proyecto de privatización del Sistema Nacional de Salud. Yo fui testigo. Trabajaba en la Universidad de El Salvador yo, y de la Universidad de El Salvador, estudiantes, profesionales de la salud, salieron en marcha. Fue una marcha multitudinaria. Hay fotos, hay fotografías. Estudiantes y profesionales, profesores, salieron de la universidad hacia el Ministerio de Salud de San Salvador. Y era multitudinaria. Y yo me acuerdo de una pancarta que decía, el Sistema Nacional de Salud está enfermo, pero tiene remedio. Eso es utópico. Esa es la utopía a la que queremos nosotros aspirar. ¿Sí? Repito, 1997, hace casi 30 años. Iban estudiantes como ustedes. Todos de blanco, era la marcha blanca, le dijeron. Pero yo me acuerdo de esa pancarta. El problema es que siempre los políticos han tenido personas serviles, y que también pues contribuyen a que los proyectos de cambio se desvanezcan. Es bien complicado. Yo los entiendo cuando tienen esas lecturas desencantadas, desanimadas, como la que me han expresado. No me queda más que decirles, yo aspiro que este país, a pesar de mis años, tenga o que proponga o que tenga los cambios necesarios y suficientes. Ojo con eso. No puedo desfallecer. Como sociólogo se los estoy diciendo, pero también como ciudadano. Entonces, Max Weber, rescatémoslo. Aquí está.
Entonces, el poder, a pesar de la práctica, a pesar de la realidad adversa, lo podemos convertir en servicio. ¿Por qué? Porque el poder es un fenómeno humano y por lo tanto se puede modificar, se puede transformar. El problema es que somos egoístas. Miren, el cristianismo tiene un pensamiento bien real. ¿Cuál es los males de todos los tiempos? ¿Cuál ha sido el gran mal de todos los tiempos? Dice el cristianismo. Y Jesús lo decía. El amor al dinero. Ese ha sido el gran mal de todos los tiempos. Y lamentablemente ese lema se impone siempre. Contra ese lema es el que nosotros debemos de estar en guardia a que tampoco vaya ojo, a minar nuestras mentes, a minar nuestras conciencias y hasta nuestros corazones. Ante la pregunta que no sé quién me la hizo, eso es lo que yo te podría contestar. Bueno, pero Max Weber hablaba de la burocracia también. ¿Y qué decía de la burocracia? La burocracia es una capa social. Es una capa social que oscila. Es una capa media que oscila entre la clase pobre y la clase rica. Burocracia, ¿qué es burocracia? Buró de escritorio y cracia, poder de los escritorios. Y ustedes saben que la burocracia en países como el nuestro también tiene mala fama, mala reputación. ¿Se han fijado? ¿Cuántos de ustedes han tenido malas experiencias con la burocracia de alguna institución? Me imagino que sí. ¿O se han dado cuenta? Yo he tenido malas experiencias con la burocracia. Como un papel que tiene un fulano, para pasarlo al próximo escritorio que está a la par, se tarda 15 días para pasarlo y ponerle un sello. A mí me sucedió una vez en el Seguro Social y en Hacienda creo que también. Entonces dice, la burocracia también debe ser una capa social que debería de tener ética de servicio, sin andar, ojo, sin andar haciendo acepciones de personas, sin andar haciendo distinciones de personas. Resulta que vos llegas a una dependencia del gobierno y si sos chero del que está recibiendo los papeles, te pasa a vos primero. Un burócrata te conoce, te llama y ¿qué venís a hacer? ¿Qué andas haciendo? Mira, ando haciendo este trámite, dámelo, para que ya no hagas cola. A ese vicio Max Weber lo atacaba. No, y Max Weber estaba bien, pues. Es sana su propuesta. Es sana. Entonces él dice, cómo desde distintas trincheras de la vida podemos hacer un mundo mejor. Desde el tipo ideal, desde el poder y también desde la burocracia. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿No? Bien, seguimos. Entonces, como habíamos dicho hace unos minutos, Max Weber
va a ser un sociólogo y que va a definir también un objeto de estudio de la sociología. Imagínense que Max Weber va a decir, mire, el objeto de estudio no son las relaciones sociales, sino que es la acción social. Renzo Villacorta, ¿me podrían leer esta diapositiva, por favor? La acción social. En su propuesta plantea que la sociología es la ciencia de la acción social y que a partir de los procesos que se le derivan, vamos a encontrar configurados los intereses diversos, plurales y múltiples de los actores sociales, con el propósito de buscar satisfacer las necesidades de distinta índole. De distinta índole. Así dice. Así dice. Gracias. Gracias, Renzo. Ay, aquí está. Aquí está Max Weber. Aquí está la propuesta de Max Weber. Un alemán del siglo XIX que muere en el siglo XX. Entonces, él decía, en verdad, la sociología es la ciencia de las acciones sociales. Es que los distintos sujetos sociales se manifiestan a través de acciones. Y no necesariamente de las relaciones sociales. Ojo con esto. Entonces, él hablaba de la acción social. Como aquella configuración de intereses diversos, plurales, múltiples de los actores sociales. Con el propósito de buscar satisfacer las necesidades de distinta índole. La acción social es lo que define. Y lo considera como el objeto de estudio de la sociología. Tiene razón. Imaginen que ustedes son estudiantes, ahorita, estudiantes de medicina. Cuando sean graduados, cuando se gradúen y salgan a trabajar, van a ser profesionales de la salud, médicos y médicas. Entonces, los intereses que ustedes tienen ahorita ya no van a ser los mismos que van a tener cuando sean médicos y médicas. ¿O sí, Catherine? ¿Van a ser los mismos? Catherine Rivera, ¿qué nos puedes decir? Pues no cambiarían un poco relacionado a que ya ahora seríamos conscientes de lo que pasa, seríamos más conscientes sobre las opiniones y las propuestas que nosotros tendríamos de aquí en adelante. Sabríamos diferenciar lo bueno y lo malo en sí. ¿Alguien más quiere opinar? Gracias, Catherine. De nada, es un placer. ¿Qué nos puedes decir tú, Adriana? Adriana Rodríguez. Pues supongo que las necesidades o de lo que pensemos puede cambiar según vayamos aprendiendo. No sé. Bueno, miren lo que dice Max Weber. Configuración de intereses diversos, plurales y múltiples con el propósito de buscar satisfacer las necesidades de distinta índole. Ustedes ahorita están satisfaciendo una necesidad. Su formación académica. Su formación académica, intelectual, técnica también, tecnológica. Porque sin esa formación académica, técnica, tecnológica y también moral, ustedes no van a poder ir a ejercer la profesión de médico y médica. Entonces, ustedes quieren satisfacer esa necesidad de formarse. Entonces, es una necesidad bien específica, a tal grado de que a ustedes les preocupa y les ocupa salir bien en sus distintas asignaturas que cursan en la universidad.
entre ellas sociología médica. Yo les dije, por ejemplo, la semana pasada, miren, cuando algo comienza mal, termina mal. Pero cuando algo comienza bien, termina bien. Por eso es que yo me preocupé, por ejemplo, de informar los grupos de trabajo. Ya se los planteé ya configurados. Porque no nos íbamos a estar enfrascando de que ustedes empezaran como a organizarse. Porque ahorita ustedes, los intereses primordiales es formarse. Formarse. Claro, en esta formación ustedes van a ir adquiriendo conciencia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay problemas de aprobación en alguna asignatura? A esta altura de la vida, a esta altura del proceso, ustedes van a configurar los intereses, sus intereses como estudiantes. Como estudiantes en la universidad, obviamente, van a utilizar, por ejemplo, sus derechos, porque ustedes tienen derechos. Espero que los conozcan. Tienen derechos, pero también tienen deberes. Como todos los seres humanos inmiscuidos en una sociedad. Ahora bien, cuando ya sean médicos y médicas, sus intereses van a ser otros. Por ejemplo, que al salir ustedes graduados y graduadas, bueno, puedan trabajar en el sistema, puedan ejercer en el sistema. Y no necesariamente son en el sistema, sino que también en el campo de la salud, ya sea privado también. En el campo de la salud, privado o público de este país. En otras palabras, tengan empleo. Pero resulta que no es así, ¿verdad? Porque hay médicos y médicas desempleados. Y ahí está. El deber ser choca con el ser, ¿verdad? De la situación. Entonces ustedes van a tener que expresar intereses diversos. Ya no en torno de su formación académica, sino que en torno a su proyecto de vida que se llama empleo. Empleo. Ustedes tienen derecho a fundar, por ejemplo, su familia. Ustedes tienen derecho a un sinnúmero digamos, de derechos. Tienen derecho a materializar su proyecto de vida. Y por eso es que están estudiando una carrera universitaria. Entonces, dice Max Weber, ustedes van a emprender acciones sociales. No sé si lo van a hacer en una forma organizada, a través de asociaciones de médicos y médicas, o a través de gremios o de sindicatos. A lo que yo quiero llegar es que ustedes, ya sea la circunstancia, en esa circunstancia va a incidir grandemente sus acciones humanas. Y eso es lo que Max Weber llegó a la conclusión en cuanto a su sociología comprensiva. ¿Hay alguna duda? Aquí hay algo profético de Max Weber. Él muere en 1923 del siglo pasado. Murió desencantado, decepcionado, como muchos. Y dejó sentado esto. Hizo un panorama y diagnóstico sombrío del futuro de la humanidad bajo el capitalismo.
algo que es una realidad hoy en día. Le importó sobremanera hacer estudios serios sobre las sociedades tradicionales como la China, India y demás del lejano oriente para sustentar y sostener teórica y metodológicamente los estudios sobre el fenómeno de la religión, porque él también construyó una sociología de la religión, a tal grado que propuso una sociología de la religión. Si ustedes un día de estos se topa con una sociología de la religión, un libro, un ensayo, una conferencia, seguramente el que hable de la sociología de la religión se va a referir a Max Weber. Seguramente. Seguramente. Él decía, miren, es que la religión, si es un verdadero acceso hacia Dios, está bien esa religión. El problema es que muchas veces la religión se convierte, en vez de ser un acceso a Dios, se convierte en un obstáculo. Y ahí tenemos el ejemplo de la secta, ¿va? De los dogmatismos, de la religiosidad, de los sexismos, de los machismos. ¿Cómo es posible que hayan religiones en donde a la izquierda se sientan las mujeres y a la derecha los hombres? Hay una línea bautista que así hace. Que un día de esto me invitaron a un servicio. Y yo llegué con mi esposa y bien Carla, y nos íbamos a sentar juntos. Y nos llegaron a separar. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Será un verdadero acceso a Dios? Entonces, eso también le va a preocupar a Weber, la religión. Ah, pero también Max Weber va a hablar de los tipos de autoridad dentro de la sociedad. Otro campo, otro problema que también le va a preocupar a Max Weber. Autoridad de autor. Pero ¿qué es la autoridad para Max Weber? Los tipos de autoridad dentro de la sociedad. Plantea que hay quienes pueden ejercerla y otros no, debido a los tiempos y espacios en donde han ejercido la práctica existencial y vivencial, y las condiciones materiales y espirituales en correspondencia a ellas, y que son las que determinan a que un individuo inspire autoridad. Mire, con esto de la autoridad hay que tener cuidado, porque muchos la confunden con el poder. En El Salvador es muy arraigado confundir poder con autoridad. ¿Se han fijado en eso? Hablamos indistintamente. Es más, lo consideramos como sinónimos, que significan lo mismo y no es cierto. Si ustedes leen los evangelios, en muchos evangelios dice, Jesús predicaba como alguien, como quien tenía autoridad. Así decía. El evangelio de Juan, por ejemplo. Jesús predicaba en las sinagogas como alguien que tenía autoridad, decía. No como alguien que tenía poder. Jesús no tuvo nunca poder, aunque sí tuvo autoridad. Entonces, autoridad y poder no son lo mismo. ¿Qué es autoridad? Viene de autor, viene de originalidad. Y aquí tiene mucho que ver con lo que vamos a ver con eso del liderazgo. Si ustedes revisan la jornalización, habla de liderazgo, equipos y liderazgo. La profesión de ustedes requiere de mucha autoridad,
pero no la autoridad que impone, no la autoridad que excluye, no la autoridad que discrimina, no la autoridad altanera, no la autoridad arrogante, sino que aquella autoridad que inspire confianza y credibilidad. Porque eso, por ejemplo, Jesús era lo que inspiraba. Pero recordemos que Jesús se va a diferenciar de los fariseos y de los escribas por el modo de que hablaba de Dios. Él hablaba de la compasión, hablaba de la misericordia. En cambio, los fariseos y los escribas hablaban de cumplimiento, de reglas, de leyes. Si no, miren el sábado. ¿Cómo consideraban el sábado? Y por eso es que Jesús curaba el sábado, en el sábado, como una forma de demostrarles a ellos de que estaban mal. Entonces la autoridad es aquella que inspira confianza y credibilidad. Algo muy escaso hoy en día en nuestras sociedades. Resulta que el papá alcohólico, como da todo en la casa, cree que puede someter a los hijos, a la esposa. Y él dice que es autoridad. Solo porque da todo. Eso no es autoridad. Eso no es autoridad de la que se refiere, no, nos estamos refiriendo aquí, sino que aquella que inspira confianza y credibilidad. Hay un pensamiento popular, ¿va? Se enseña con el ejemplo, ¿va? Hay que inspirar el ejemplo. Pero un padre que da un mal ejemplo a sus hijos, ¿qué autoridad va a tener el día de mañana, por ejemplo, de quererlos corregir? ¿Qué autoridad? Si es alcohólico, si es mujeriego, ¿no? Que es maltratador, ¿qué autoridad va a tener ese padre? Ojo con eso. Entonces, aquí estamos hablando de la autoridad, de esa autoridad que inspira credibilidad y confianza. Resulta que usted puede tener autoridad, pero no el poder. Y también puedes tener poder, pero no autoridad. Puedes tener el poder del dinero. Puedes tener el poder de las armas. Puedes tener el poder de lo político, etcétera. Pero no tener autoridad, que no es lo mismo. Entonces la preocupación es inspirar autoridad. Entonces, Weber decía, las hay de tres tipos, la autoridad. Decía, la legalis, que es la que ejerce la ley. Y aquí es bien complicado esto, porque resulta que hay leyes que son injustas. Hay leyes que discriminan. Hay leyes que por tu apariencia ya dicen que sos delincuente. Y aparecen como autoridad, ¿va? Así que, vean, permítanme, solo voy a contestar esta. ¿Aló, buenas? Hola. Ah, gracias. Sí. Ajá. Se lo voy a ir a dejar. Se lo voy a ir a dejar mañana. ¿Te parece? ¿Verdad?
En la mañana, sí. Vaya, gracias, licenciada. Gracias. Adiós. Bueno, entonces, dice Max Weber, hay autoridad legal, dice, que es la que ejerce la ley. Está la carismática, que es la que determina o que está determinada por el carácter de la persona. Quizás es la más importante. La autoridad carismática. Y está la tradicional, que es la determinada por el estatus que se ocupa dentro de una jerarquía social. Entonces, vean, yo considero que Weber tuvo una propuesta sana. Tuvo una propuesta sana de sociología. Entonces, ¿qué es la teoría comprensiva? Para concluir, porque ya son las 2:40, por favor, dejémoslo sentado. Quisiera que me lo leyera alguien de ustedes, por favor. Vamos a ver, Alexa Villanueva, ¿me puedes leer esto? Por favor. Por supuesto. Algo fuerte, por favor. Algo fuerte. ¿Sí? Teoría comprensiva. ¿Me escucha? Repito, más fuertecito, por favor. Teoría comprensiva. Adelante. En todo individuo existen aspectos que lo hacen diferente de los demás, ya que en todo fenómeno social se configuran y se manifiestan valores, normas y modos de pensar, sentir y actuar, producto de la aprehensión de conocimientos durante toda la vida, y que es necesario que sean comprendidos, explicados e interpretados. Muchas gracias. Bien, esa es la propuesta de la teoría sociológica comprensiva de Max Weber. Que nosotros, los seres humanos, nos diferenciamos de tal manera que no compartimos necesariamente los mismos valores, las mismas normas o los mismos modos de pensar, sentir y actuar. Y que pueden ser malos o buenos. Que pueden producir lo bueno o también lo malo. Y que es necesario hacerles una comprensión, pero también una explicación y una interpretación. Esto es lo que Max Weber nos plantea. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? ¿No la hay? Porque entraríamos ya con la sociología médica y eso lo vamos a ver o lo vamos a seguir viendo el viernes. Recuerden que el viernes vamos a hacer un corto evaluado sobre el documento que hemos dejado ahí en la biblioteca, que ustedes lo van a tener que consultar. Bien. Es todo por hoy, pues, en la cátedra. Les agradezco mucho el tiempo dispensado y nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick. Sí, licenciado. Nos vemos. Gracias, Lick. Adiós, Gracias. Lick. Cuídese. Bueno, Lick, una pregunta. adelante. Fíjese que yo estoy tratando de acceder a la biblioteca Ajá. y me pide un usuario cuando quiero leer el documento. ¿Le pidieron el qué? Me pide un usuario y una contraseña cuando quiero entrar a libros, cátedras. Es que tiene que meter su usuario como estudiante. Y sí lo hago, pero no me lo acepto. Qué raro, porque entonces mi sugerencia, porque ya lo están haciendo, otros compañeros lo están haciendo, yo tengo conocimiento de eso. Por favor, hable a la biblioteca, al sistema. Y ellos le pueden ayudar. Ellos le van a ayudar para accesar al documento. Para accesar al documento. Aún hay tiempo. Ahorita son las 2:44. Le pueden ayudar. Ok, está bien, Lick. Ahorita voy a llamar. Bueno. Muchas gracias y disculpe. No hay problema. Fabio, sí. Hola, buenas tardes. Perdone, licenciada.
Perdón, su tiempo. Quería preguntarle respecto a la práctica. Adelante. ¿La práctica en dónde se subirá? ¿Se la tenemos que mandar? No, o sea, la práctica la van a hacer en grupo y me la van a enviar virtual. ¿Por correo? No, virtual. Me la van a enviar mediante la tarea, la herramienta llamada tarea. Yo la voy a programar, no hay problema. Ok, perfecto. Keila, adelante Keila. ¿A qué horas tenemos para entregar la práctica? La práctica, como el grupo ustedes son el 04, terminan la clase a partir de las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Gracias, licenciado. Bueno, no hay otra... Perdone que lo interrumpa, licenciado. ¿Sería para la tarea, perdón, la práctica para este día, para la clase de este día o para el viernes? No, el viernes terminamos este contenido. Este contenido lo vamos a terminar el viernes. Entonces sería para el viernes. Para el viernes. Ok. Y el viernes van a hacer también, recuerden. El corto. El corto. El corto. Okay. Solo que con el corto van a tener bastante tiempo. Más de 8 horas. Ok. Gracias, Lick. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Y verdad que las preguntas de la práctica son las que están en la última presentación al final. Están en el instrumento que yo he propuesto o que la asignatura ha propuesto. Ok. Es que eso no me ha quedado ¿Se claro. acuerdan de esa? ¿Se acuerdan Sí, del de documento, sí, lo tengo aquí presente. Del instrumento, ¿se acuerdan? Sí. De acuerdo. Ese es el que van a utilizar. Entonces sería de manera de ensayo, como ensayo, ¿verdad? El instrumento tiene unos espacios ahí de que usted tiene que responder unos criterios. Sí. Con apego a unos criterios. Ya, ok. Recuerde eso, tienen que usar el instrumento. No se olviden, por favor. Wendy, adelante, Wendy. Sí, licenciado, una pregunta, ¿verdad que el documento de la práctica, el instrumento es el que se titula Práctica de la realidad histórico-social bajo el enfoque constructivista? En el calendario tiene como un nombre diferente. ¿Cómo dices? No, vuélvalo a leer, por favor. Es que en el calendario de nuestras actividades, la práctica se llama Análisis Histórico del Surgimiento de la Sociología Médica. Y en el instrumento que nos puso para la práctica se titula Práctica sobre el análisis de la realidad histórico-social bajo el enfoque constructivista. Bien, Wendy se llama, ¿verdad? ¿Usted? Sí. Wendy. El instrumento que yo expliqué, ese instrumento es para todo tema de sociología médica, para cualquiera, se puede aplicar para cualquier tema de sociología y que está en la jornalización o en la calendarización. Entonces le pondríamos el tema del calendario. No necesariamente. A lo que yo quiero llegar es que el tema que ustedes van a analizar mediante ese instrumento que yo les he planteado ahí, ese tema es el que ustedes van a tener que, digamos, aplicarle ese instrumento a ese tema. ¿Me explico? Dígame sí o no. Entonces al tema que está en el programa se le va a aplicar los criterios de esa tabla. Correcto. Okay. Correcto. Por ejemplo, entonces todo eso hay que responderlo dentro de los cuadritos, ¿verdad? Dentro de los cuadros vacíos. Ok. Vaya. Algo mejor ilustrativo sería lo siguiente. Decime un criterio que dice el instrumento.
El primero, decímelo, por favor. Ok. El problema de la realidad histórico-social que da cuenta del movimiento real de la formación social y económica y cómo los conocimientos aprendidos en clase por ustedes los plantearía. Estuvimos hablando ahora, ¿va? Del poder, ¿va? ¿Te diste cuenta? Estuvimos hablando del problema del poder en El Salvador. Estuvimos hablando del tipo ideal que pueden ser ustedes como estudiantes y como profesionales de la salud, específicamente de la medicina. Entonces, ¿cómo podrías vos plantear toda esa situación que estuvimos hablando? Hablamos de la autoridad. ¿Cómo se explica a la autoridad en sociedades como la nuestra? Con políticos corruptos, con políticos abusivos, etcétera. Ustedes tienen que plantear ahí con datos. Claro, tienen que también averiguar datos de la realidad. Tienen que abocarse a documentos que hay en internet, obviamente, y que hablan del problema. Les voy a recomendar algo. La UCA tiene un documento mensual, es semanal, se llama Proceso. Así se llama, Proceso. Búsquenlo en internet y ahí salen artículos y análisis que dan muchos datos, con muchos datos sobre la realidad histórico-social. La UCA, yo lo uso mucho, porque son los únicos que están dando ahorita datos cuantitativos sobre los problemas sociales. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer allí como práctica. ¿Se entendió mejor? ¿De acuerdo? Pregunto. Sí, licenciado. Ok. ¿Hay alguna otra duda? ¿No la hay? Nos vamos, pues. Eso sería todo. Gracias, Lick. Bueno, nos vemos Gracias, licenciado. Nos vemos el viernes. Buenas tardes. Adiós. Mucho gusto.